Vaya que la OTAN se lo ha tomado en serio. Esto ya pasó de meras declaraciones y provocaciones de sus líderes para convertirse en información puntual, información que vamos a desarrollar en este espacio. Señores, Finlandia, el último retoño de la alianza, uno de los últimos miembros, junto a Suecia, se ha comprado un pleito colosal con Rusia. ¿Por qué lo decimos? Bueno, entre otras cosas, las autoridades finlandesas decidieron desplegar una brigada blindada de la OTAN en su territorio. Hablamos de aproximadamente 5.000 hombres. Puede parecer una cantidad mínima considerando lo que compone Rusia, pero vaya que esto es una provocación, porque serán desplegadas cerca de la frontera con Rusia. Esto va tomando un nuevo tinte, un nuevo momento. Y claramente esto trae también trae respuestas, porque la OTAN ha aumentado su seguridad en la base aérea en Alemania, la base aérea de Gelsenkirchen. ¿Qué está pasando? ¿Es un mensaje de Rusia para los otanistas? En fin, vamos a hablar de estos temas que tanto le interesan al público y para hacerlo tenemos, por supuesto, un invitado de lujo, un analista geopolítico con quien hemos hablado en diversas oportunidades. Es un placer presentarlo y poder conversar con él en esta jornada. Querido Eduardo Luque, te doy la bienvenida a Prensa Alternativa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a todos y esperemos que lo que expliquemos, pues bueno, sea del interés del público. Gracias a ti, Eduardo. Y por supuesto, siempre insistimos con este detalle. Cada capítulo que aparece, cada página que se voltea, nos sorprende. La OTAN aparentemente ya empieza a dar luces de lo que será el próximo destino, el próximo conflicto, mejor dicho. Claro, ya se habla de una derrota de Ucrania, lo hemos anticipado, se habló de esto en diversas oportunidades, sobre todo tras lo ocurrido en Kursk, pero esto no significa que la guerra terminó. La OTAN se está preparando y vaya que bastante. Finlandia en este rol, Eduardo, que nos hace notar claramente un desconocimiento de sus líderes a las problemáticas que pueda tener la propia Finlandia. Desde Rusia han dicho, señores, se metieron a la OTAN y prácticamente han vendido su alma al diablo, desde lo económico y de los problemas que puede generar entre ambas naciones. Eduardo, ¿qué mirada tienes sobre este rol de Finlandia ahora que se habla de un despliegue de 5.000 soldados muy, pero muy cerca de la frontera con Rusia? Se supone que esos 5.000 soldados son la cabeza de puente de otros grupos operativos. La información que tenemos ahora mismo es que la propuesta de Estados Unidos, ya negociada con el gobierno finlandés y supuestamente aprobada, es el despliegue de en total de 11 bases militares norteamericanas en suelo finlandés. Estas bases son, por la estructura jurídica que se ha concretado entre los dos gobiernos, Washington y Helsinki, son zonas de Estados Unidos, donde el gobierno ni el pueblo finlandés puede entrar si no es con invitación previa y con el permiso de las autoridades militares de Estados Unidos. Así que lo que estamos viendo, sencillamente, es que Finlandia cede parte de su territorio a un tercer país para que supuestamente este tercer país pudiera vigilar, agredir o atacar a un cuarto, que sería en este caso Rusia. Esto es lo que hay, pero de todas formas hemos de ver el cinismo que tienen los gobiernos occidentales sobre estas cuestiones. Y apunto un detalle que es, yo diría que relevante, ¿no? Un poco antes de que se estableciera este acuerdo, el acuerdo de instalar bases militares en Finlandia, previamente había habido un acuerdo entre Reino Unido, Suecia y Finlandia. Un acuerdo en el que era la condición previa para que Finlandia permitiera el aposentamiento de estas bases militares en su territorio. El acuerdo con Reino Unido era un acuerdo de seguridad mutua, es decir, es un acuerdo en el que si un país es atacado, el país amigo firmante ha de responder defendiendo al país atacado. Lo curioso de todo esto es de que
Si Finlandia quería un documento, una garantía de seguridad por escrito, diciendo, oye, efectivamente, si me ataca Rusia, Reino Unido me defenderá con todo lo que tenga, ¿no? ¿No? Reino Unido no hace eso. Reino Unido lo único que hace es una declaración que no tiene ninguna validez jurídica de defensa mutua. Esto es, cuando yo me refiero al cinismo de Occidente, lo vemos manifestado de esta forma, ¿no? De que hace una declaración que no tiene valor jurídico ninguno, porque en caso de conflicto, Dios no lo quiera, Reino Unido se reserva el derecho de salir huyendo y provocar la guerra, provocar el conflicto, pero quedarse al margen posteriormente. Por esto hablo del cinismo de Occidente. Y el caso finlandés es un caso más que evidente. El caso finlandés es también, para ti, Eduardo, el preámbulo de algo más complejo. O sea, ¿qué tanto va a cambiar este panorama considerando la realidad de Ucrania? Porque, a ver, tenemos entendido, y esto creo que es evidente, que la posición de la OTAN es esta. Necesitamos demostrar la valía, la importancia, nuestra razón de ser. ¿Cómo lo demostramos? Entre otras cosas, en un conflicto o en la narrativa previa a un conflicto, que también es otro vehículo, también es otra herramienta. Pero ¿qué tanto el rol de Finlandia puede hacer que las aguas estén mucho más movidas de lo normal? De por sí ya están movidísimas, ¿no? Eso es evidente. Pero el rol de Finlandia en ese sentido, ¿qué podría marcar? ¿Qué precedente podría quedar considerando que es vecino de Rusia, nada menos? O sea, un país como Finlandia y los posibles escenarios que se puedan dar a partir de su ingreso a la OTAN. Realmente lo que ocurre con Finlandia no es ninguna novedad. El establecimiento de estas bases militares definitivamente en suelo finlandés es el paso lógico a todo un proceso anterior, puesto que desde hace años se vienen haciendo maniobras militares de Estados Unidos y la OTAN con Finlandia, que no, en principio no era miembro de la OTAN, pero de facto sí que lo era. Y además se ha producido otro fenómeno curioso. Estas maniobras militares con un país no de la OTAN, en este caso Finlandia, como estamos diciendo, siempre acababan con pérdidas de material por parte de los miembros de la OTAN. Es decir, estas maniobras servían para rearmar a Finlandia con materiales de la OTAN, con municiones de la OTAN y armamento de la OTAN, para que los políticos finlandeses pudieran decir a su población que ellos seguían siendo neutrales. Es otro argumento más, otro ejemplo más de esta especie de juego de trilero, ¿no? El trilero, aquí en Occidente, es aquel señor que se va por las calles enseñando unas bolitas a la gente y engañándola, ¿no? Pues esto es un juego de ladrones, un juego de trileros, ¿no? Porque lo que ha hecho durante mucho tiempo Finlandia es colocarse del lado de la OTAN sin decírselo a la población. Ha ido preparando mentalmente a la población, buscando un enemigo que no había, porque siempre las relaciones entre Finlandia y Rusia, como sabemos históricamente, han sido conflictivas hasta la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que fueron los finlandeses los que intentaron invadir Rusia desde el norte en la Segunda Guerra Mundial con apoyo de las tropas nazis, ¿no? Aunque fracasaron. Después hubo un entente cordial y las relaciones fueron mucho mejor. Y Finlandia le fue estupendamente siendo un país neutral. Pero como estamos en esta posición en Europa, en la que los políticos no tienen ningún interés por sus propias poblaciones, lo que era un gran negocio económico para Finlandia se ha transformado en una absoluta desastre, porque ahora han roto las relaciones con su mejor partner comercial, que era Rusia. Los intercambios comerciales eran muy importantes entre los dos países. Evidentemente, quien va a sufrir las consecuencias es el más pequeño, Finlandia, porque además sus amigos, la OTAN,
no están precisamente como para tirar cohetes a nivel económico, sino todo lo contrario. Entonces, de nuevo vemos cómo esta situación no va a cambiar especialmente la situación de Finlandia, sino es la consecuencia de todo un proceso anterior que ahora culmina con la entrada de este país en la OTAN y su alineamiento con las estructuras militares. Recordemos que Finlandia tiene un papel muy importante en el cierre del mar Báltico. Incluso podría, alguno de los puertos de Sebastopol, la salida de Sebastopol, podría quedar colapsada, o eso es lo que dicen los finlandeses que van a lograr o quieren lograr en caso de conflicto. Embotellar a la flota rusa en el mar Báltico e impedir que desde Kaliningrado y desde San Petersburgo, perdón, iba a decir Leningrado, San Petersburgo, tuvieran una salida al mar. Esa es una salida compleja que se llegó a un acuerdo entre Finlandia y Rusia en los años 50. Por cierto, importante, este acuerdo implicaba que mientras se mantuviera, Rusia podría, digamos, respetar la independencia de los países bálticos. Este acuerdo legal existe y se firmó después de la Segunda Guerra Mundial. Así que, legalmente, en caso de conflicto, Rusia podría arguir por la legalidad internacional que los países bálticos forman parte de Rusia y actuar en consecuencia. Esto también es otro elemento que nuestros espectadores no sé si conocen, pero que también es una variable más a estudiar en esta ecuación complicadísima que tenemos en medio. Es una ecuación y como toda ecuación también trae consigo, entiendo yo, un análisis profundo, porque esto habla de una partida de ajedrez, ¿no? Obviamente ustedes entenderán, querido público, en la partida de ajedrez es habitual que el jugador tome el tiempo necesario para calcular alguna movida. Y en base a eso, yo quería hablar sobre este asunto, Eduardo, que es tan importante y que tú lo trajiste también a colación antes de la conversación que estamos teniendo, con lo que acaba de pasar en Alemania. Se habla, se habla de algo trascendental. A ver, la OTAN, ¿qué es lo que ha pasado? Ha elevado el nivel de seguridad en su base aérea de Geilenkirchen, espero que el pronunciamiento sea el correcto. Está ubicado en el oeste de Alemania. Hablan de una amenaza potencial, tal cual. Una amenaza potencial, dicen haber visto sobrevuelos, están preocupadísimos. De hecho, en esta base que alberga, entre otras cosas, aviones de reconocimiento AWACS y que puede generar un nuevo momento. La pregunta del millón ¿es un intento de persuadir por parte de Rusia? ¿Cómo ves tú, Eduardo, este nuevo momento entre la OTAN y el gigante euroasiático? Hay otro factor que también no he mencionado, pero que a mí también me gustaría mencionar, aunque no tenemos todavía la absoluta certeza. Seguramente lo sabremos mañana, ¿no? Y es de otro dron que ha sobrevolado zonas críticas de producción de gas licuado que están situadas en el norte de Alemania. También se ha dicho por parte de la defensa alemana que un dron ha sobrevolado a alta altitud una zona crítica para Alemania donde se acumulaban grandes reservas de gas licuado, prácticamente de la única refinería de gas licuado que tiene Alemania todavía en funcionamiento, con gas que le proviene básicamente de Norteamérica e incluso todavía de Rusia, porque el gas todavía pasa por Ucrania y va en pequeña cantidad a Alemania. Pues bien, esta central ha sido fotografiada, ha sido visionada por un dron que se ha paseado por la zona y después ha desaparecido. Evidentemente, ¿qué es lo que estamos viendo? No sabemos si esto es verdad, todavía se confirmará en las próximas horas si esto es verdad o no. Pero lo que está claro es de que Rusia responde de forma simétrica, como un espejo. A mí me hacen tal cosa, yo respondo con tal cosa. No doy un paso más, ni un paso menos, sino que respondo con tal cosa. Y se toma su tiempo.
Si algo tiene Rusia es lo que se llama la paciencia estratégica. Golpea cuando considera oportuno, en el momento oportuno, en las condiciones más óptimas para conseguir su objetivo. Cosa que no sucede con Europa. Europa, creída en su superioridad moral, no sé de dónde han sacado ese concepto, pero es así. Siempre responde de forma impulsiva, como un niño que tuviera algún trastorno de atención por hiperactividad, ¿no? Responde, ¡pum!, de golpe, ¿no? Comenzó el conflicto en febrero del 2022 y inmediatamente a la semana ya estaban las sanciones económicas cayendo en cascada sobre Rusia. En lugar de esperar y ver cómo se desarrolla y modularlas, no, de golpe, porque somos como un niño malcriado que nos creemos encima, o se creían los dirigentes políticos que eran intocables, ¿no? Ahora vemos que están profundamente equivocados, pero tranquilos, no lo reconocerán. No es gente que sea capaz de reconocer sus propios errores. Pero esto es lo que tenemos. Rusia responde como si fuera un espejo. Lo va a hacer y lo está haciendo. Y lo está haciendo en el momento, en la forma y en el tiempo que considera oportuno y necesario. Lo hemos visto en las acciones militares, cuando Ucrania bombardea zonas civiles. Rusia responde cuando cree oportuno, de forma durísima, contra objetivos militares, fundamentalmente, pero que los mercenarios y las tropas ucranianas saben, por cierto, que cuando algo se hace contra Rusia, necesariamente habrá una respuesta, y esta será terriblemente dolorosa. Y es lo que estamos, Pasa que las entendederas, la capacidad de entender con quién se están jugando las habichuelas los líderes europeos es muy limitada. Están creídos de su propia superioridad. A estas horas todavía no han entendido cuál es la realidad de un continente que se hunde porque Estados Unidos decidió quitárselo como rival económico. Repito, es una cosa que hemos repetido aquí alguna vez. Europa, antes de esta crisis, estaba por encima de Estados Unidos en cuanto a Producto Interior Bruto. Estados Unidos en relación a la paridad de compra, quiero decir. China era el primer país, la Unión Europea era el segundo país, segundo conjunto de países, y el tercer país que había perdido posiciones era Estados Unidos. Con esta guerra, Estados Unidos ha ganado la posición a Europa, Europa se ha hundido y va camino del precipicio. Y nuestros dirigentes políticos todavía esto no lo han entendido ni quieren verlo. Y también esto profundiza algunas contradicciones, ¿no? Porque hablamos de una economía, por ejemplo, a ver, puntualmente, la alemana, que no sale de un atolladero y es marcadísima, ¿no? Con el PBI yendo en caída libre. Y por otro lado, Rheinmetall, que esta empresa, ¿no? Armamentística, que está sacando dinero como nunca, como la espuma. ¿Mm? Es un detalle que entiendo, Eduardo, no se termina de valorar en la sociedad europea. ¿Tú lo ves así, que es que esta sociedad sencillamente parece que estuviese caminando a ciegas, que no ha terminado de darle el valor hacia dónde los están dirigiendo sus líderes? Sí, evidentemente. Estamos en medio de una enorme ceguera psicológica y sociológica. Se ha preparado durante muchísimo tiempo a la sociedad europea la inexistencia, y esto es una valoración política, la inexistencia de partidos de izquierda que antes, hace unos años, hace unas décadas, cuando había movimientos políticos importantes en Europa, ejercían de pedagogos, es decir, que enseñaban, explicaban, estudiaban qué es lo que hacían las élites europeas cuando se embarcaban en guerras de agresión o guerras coloniales, ¿no? La izquierda, las fuerzas progresistas, hacían el papel de Papito el Grillo, llamaban la atención a la gente, le decían, mirad, vuestras pensiones están cayendo
porque invertimos, nuestros dirigentes invierten el dinero en la guerra o en asuntos similares, ¿no? O simplemente tiraban el dinero y lo robaban, ¿no? Esto que antes hacían las fuerzas progresistas, ahora esto no existe. Las fuerzas progresistas en mayor grado han sido compradas. Y la palabra suena dura, pero es verdad. Las fuerzas progresistas han sido compradas en Europa, de forma tal que ya no ejercen este papel de luchador ideológico. Un ejemplo, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, la señora Baerbock, es una dirigente o es la principal dirigente del Partido Verde Alemán. Esta señora no ha tenido ningún empacho en pedir volver a las minas de carbón, volver a pedir que Alemania, quejarse de que Alemania no tenía centrales nucleares suficientes para abastecerse de electricidad. Y ahora, hace unos pocos días, ya decía que, bueno, que eso del coche eléctrico, que habrá que matizarlo porque las condiciones nos obligan a mantener los coches de gasoil y de gasolina durante por lo menos 30 años, ¿no? ¿Dónde está su progresismo benévolo? En el fondo del mar, como decía la canción, en el fondo del mar. Esto es porque esta izquierda, por llamarla de alguna forma, ya ha perdido completamente el rebus, han sido sobornados por el sistema y han sido absorbidos por el sistema. Así que no hay una alternativa de izquierda progresista. Hay gente individual que reflexiona sobre lo que está pasando y los peligros en los que está envuelta Europa. Pero faltan fuerzas políticas que sean capaces de organizar este malestar, que es enorme, ¿eh? En Francia el malestar es enorme, en Alemania es enorme, en el Reino Unido es enorme, pero se manifiesta de forma a veces muy contraria, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en Alemania se manifiesta con explosiones de ira contra los inmigrantes que no vienen a cuento, ¿no? Pero esto revela que hay un enorme malestar en la sociedad europea, pero que camina a ciegas. Como bien decías, camina a ciegas hacia un precipicio que realmente no sabemos a dónde nos lleva. Bueno, sí que lo intuimos dónde nos lleva, pero ahí estamos. Lo lamentable es que la situación de Ucrania aparentemente tampoco les permite contemplar, ¿no?, hacia dónde llegan estas aventuras belicistas, mejor dicho, de personajes como Zelensky. Obviamente Zelensky, que no actúa genuinamente, que actúa bajo unas directrices que vienen desde el otro lado del Atlántico. ¿Y por qué no hablar de Ucrania, Eduardo, cuando estamos, creo yo, y no sé si coincides en este punto, ya observando el colapso definitivo, ¿no? Uno se pregunta qué va a pasar con Ucrania luego de que finalmente se concrete la victoria de Rusia, porque insistimos, esto ya es palpable, uno observa, eh, recoge, y esto lo digo de manera personal como equipo de prensa alternativa que lo hacemos con frecuencia, recogemos testimonios de diversas partes del mundo, y llega mucha información desde la propia Ucrania y Rusia, y nos hablan ya de una depresión absoluta de su sociedad, de su propia milicia. ¿Qué le espera a esta Ucrania una vez que se confirme, se oficialice? Obviamente esto de repente ni siquiera llega a estar documentado, tal vez sí, pero se oficialice ya el final de esta hecatombe, de esta guerra. ¿Cómo ves tú ese futuro? Bien, yo veo el futuro de Ucrania muy negro como país y como nación. Es decir, que lo que ha pasado en Kursk, el intento de atacar a Rusia en Kursk, significa que ya no habrá ninguna posibilidad, la más mínima, de llegar a un acuerdo que pudiera permitir alguna forma de viabilidad al Estado ucraniano. Y aparte de las declaraciones de los dirigentes políticos ucranianos y algún polaco, precisamente no van en la dirección adecuada, sino al contrario, diciendo que Ucrania permanecerá en la OTAN aunque no tenga territorio, ¿no? Que es una cosa, que es un contrasentido, ¿no? Lo que podríamos ver es lo que, al modo del Guaidó venezolano, veamos a un Zelensky
que desaparece de la escena para ser sustituido por otro, en un intento de cambiar la imagen y un intento de llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia, cosa que ahora se me asemeja absolutamente imposible. Hasta que Rusia acabe ocupando, dominando la zona de Odessa, deje sin salida al mar a Ucrania y conecte la zona que ahora ocupa, la zona de Odessa, con la zona de Transnistria. Este es el escenario más plausible. Y otro escenario también que se añade, que también lo hemos analizado desde hace 2 años como una posibilidad, era que Polonia se cobrara en tierras su ayuda económica y política y militar a Ucrania. Es decir, ocupara una parte de Ucrania hasta la ciudad de Lviv, que está a unos 180 kilómetros aproximadamente de la frontera ucraniana, de la frontera polaca, quiero decir. Esa extensión de tierra, que además históricamente hay una base polaca, de la sociedad polaca en aquella extensión, que después por batallas de la historia quedó en manos de Ucrania, ¿no? Pues bien, esto sería una de las posibilidades. Evidentemente, Rumanía también recuperaría o intentaría recuperar parte del territorio y de la salida al Danubio y hacia el Mar Negro, e incluso, si me apuran, hay una minoría bielorrusa también dentro de Ucrania, justamente en las fronteras con Bielorrusia, ¿no? Así que, por un lado, podríamos ver la pérdida material de territorio ucraniano por el lado oeste, mientras que Rusia avanza por el este. Es decir, que la posición de Ucrania es una posición como muy complicada ahora, porque es difícil precisar cómo pueden desarrollarse los acontecimientos en un futuro inmediato. Ahora el objetivo del ejército ucraniano en Kursk es intentar atacar la central nuclear de Kursk, provocar un atentado nuclear en Kursk. Y evidentemente este atentado se debería llevar a cabo con misiles norteamericanos de Reino Unido o de Alemania, lo cual implicaría un salto al vacío enorme, porque obviamente, como he dicho anteriormente, la respuesta rusa será una respuesta simétrica, de espejo. Tú me haces esto, yo respondo con igual virulencia o más, porque tengo mayores capacidades todavía. Esto es lo que ahora está en juego. Así que en las próximas semanas estaremos muy atentos, porque van a marcar cambios políticos, militares, ideológicos muy importantes. Y es, como digo, estamos asistiendo a una partida de ajedrez. Y recuerdo una cosa, yo que soy algo aficionado al tema, recuerdo que Putin cuando ejercía, era miembro de los servicios de inteligencia. Hay una asignatura obligatoria en los estudios de espionaje en Rusia, que era el ajedrez. El ajedrez es una disciplina obligatoria. Y además sabemos cuál es la maniobra preferida de Putin, el gambito de dama aceptado. Otro día explicaremos con detenimiento, si queréis, cómo se desarrollan las partidas y sus 56 variantes, me parece que son. Ahora no me acuerdo bien del nombre. Pero sabemos que es un magnífico jugador de ajedrez, y lo que estamos viendo es efectivamente esto, una partida de ajedrez donde lo que está pasando en Kursk tiene relación con lo que está pasando en Oriente Medio, tiene relación con lo que está pasando en África, que también hemos de hablarlo en su momento, que es muy importante, tiene relación con lo que pasa en Latinoamérica y tiene relación con lo que pasa en Asia. Así que todo está concatenado, todo está de alguna forma relacionado. Es correcto y bueno, hay que decirlo, muchos de estos líderes se sienten alfiles y terminan siendo peones, que es un punto que también tenemos que mencionar en esta partida de ajedrez, ¿no? Zelensky claramente es un peón, es evidente. Entonces, a ver, tenemos un momento dramático, pero no deja de ser igual preocupante lo que pueda ocurrir en los próximos días, como tú mencionas, Eduardo, porque claro, nosotros hablamos de una derrota de Ucrania y de un colapso, pero está también el asunto de la central nuclear de Kursk latente. Ya María Zaharova lo dijo hace algunos días, ¿no? Habló sobre
este silencio casi cómplices de la OIEA, que básicamente desde su rol que debería cumplir en Naciones Unidas no ha hecho el énfasis necesario sobre las consecuencias que puedan darse. Y por supuesto, es importante hablar también de Estados Unidos en toda esta historia, ¿no? No podemos dejar de lado la situación que se está viviendo desde la perspectiva estadounidense, más aún cuando se acercan las elecciones y ahí, Eduardo, yo no sé hasta qué punto vamos a entender si es que el ganador que fuese, Kamala Harris, Donald Trump, van a marcar una historia distinta, porque claramente el establishment está siempre por encima, pero yo no sé si es que una victoria de Trump finalmente pueda, en cierto modo, aminorar este futuro que parece abismal, ¿no? Pensando en lo que pueda, o el rol que pueda jugar Estados Unidos. Sí, efectivamente. Estamos en un momento muy crítico. Acabamos de pasar ayer el discurso de la señora Kamala Harris en el Congreso, donde ha recibido el apoyo del Partido Demócrata. Yo apunto dos cosas importantes y notables. Lo que no se ha oído, lo que se ha callado, es la voz de aquella gente que peleaba por Gaza, y quería sacar a la luz el genocidio que se está haciendo en Gaza gracias al apoyo de este señor, del presidente norteamericano, que por cierto es del Partido Demócrata, del mismo partido que es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y era curioso ver cómo, como una señal de protesta a la salida del Congreso de los diputados, cuando salían los invitados, los que habían venido, los que querían presenciar el show, porque aquello es un show televisivo, más que nada, salían por la puerta y se habían puesto al lado gentes que iba nombrando el nombre de los niños asesinados en Gaza. Y cómo estos señores que salían de escuchar el discurso de Kamala Harris se tapaban los oídos para no oírlo, porque no querían oírlo. No querían oír la tragedia, el genocidio que se está haciendo en nombre de la libertad norteamericana, dando armas, bombas y explosivos para que maten a los niños gazatíes absolutamente inocentes. Y esto los congresistas, los invitados, no querían oírlo. Era como la escultura aquella de los 3 monos, ¿no? No oír, no hablar, no escuchar, ¿no? Era esta filosofía, ¿no? Y esto es importante. Y además dijo dos cosas también importantes. Entre una retraída, un discurso de 40 minutos que nos explicó su vida y milagros, y su mamá y su papá, etcétera, etcétera, dijo dos cosas interesantes. Dos. Una, van a seguir apoyando al régimen de Israel. Punto. Dos, van a seguir apoyando a Zelensky y a la OTAN. Bueno, Zelensky ni habló de Zelensky. Y es curioso, ¿no? Que le dedicó solo un minuto a hablar de Ucrania. Y en cambio estuvo más rato hablando de Gaza, ¿no? Pero bueno, con las historias y con las palabras vacías de frente. Y hay una tercera cosa que también a los televidentes que son de Latinoamérica a lo mejor les interesa. Cuando gobernaba Trump, llegó a un acuerdo con la parte republicana, con la parte demócrata, es decir, los dos partidos se pusieron de acuerdo en un nuevo reglamento para admitir a inmigrantes que venían de la parte de México. Evidentemente, como era una redacción impuesta por Donald Trump, era, como ya sabemos, un reglamento durísimo. Por cierto, el reglamento, después Joe Biden dijo que lo iba a quitar. No lo llegó a quitar. Hizo manga ancha, pero no lo llegó a quitar. Kamala Harris ha dicho que sí. Ha dicho que lo va a volver a poner. Es decir, que lo que era la bandera del Partido Republicano de Donald Trump, de alguna forma ha intentado arrebatársela la señora Kamala Harris. Así que entre unos y otros podemos escoger que al final va a ser lo mismo. ¿Qué conclusión llego? Que evidentemente quien manda es quien paga. La señora Kamala Harris ha recibido, según se calcula en los números que tenemos, unos $150 millones
del lobby israelita para que evidentemente mantenga el exterminio en Gaza. No sabemos la cantidad que ha recibido Donald Trump, que ha recibido también. Evidentemente, ya veremos cómo evoluciona la campaña electoral. Pero evidentemente los dos están de acuerdo prácticamente lo mismo. La única diferencia es que Donald Trump, en su mandato, sus 4 años, no entró en ninguna guerra nueva. Es más, intentó llegar a un acuerdo de paz con los talibanes en Afganistán. Después llegó el señor Joe Biden y, como es tan habitual en su forma de hacer, aquello fue un desastre, un absoluto desastre. Pero Donald Trump llegó a ese acuerdo. Donald Trump no quiso entrar a la guerra en Siria, cosa que sí quería en su momento Obama y cosa que sí quería Joe Biden, que lo que pasa que no pudo entrar, ha mantenido la situación como estaba hasta este momento. Así que esta es la gran diferencia, que la señora Kamala Harris es el establishment puro y duro, y el señor Trump todavía se puede permitir alguna veleidad de presentarse como un presidente outsider, ¿no? Raro, que no está de acuerdo con el establishment republicano, aunque sabemos que esto no es cierto. Bueno, entonces, a partir de eso entendemos que, por lo más mínimo que parezca, algo de diferencia hay, ¿no? Que creo que es importante para que el público saque sus conclusiones, sobre todo porque hay que decirlo también, puede parecer una cantidad no tan relevante o gravitante, uno nunca sabe, pero hay público que seguramente nos está escuchando, que radica en Estados Unidos y que tendrá que tomar alguna decisión, ¿no? Lo entendemos, público de habla hispana, es muy probable, ¿no? Entonces, en fin, cada quien sacará sus conclusiones a partir de eso. Eduardo, yo quisiera que redondeemos esta conversación, que ha estado como siempre enriquecedora, con alguna conclusión que tú quieras darnos de lo que hemos conversado, de este momento histórico que estamos viviendo, porque, insisto en este punto, esto es historia pura y seguramente las próximas generaciones, esperemos que todavía exista la humanidad, esperemos que todavía exista, las próximas generaciones hablen de esto, ojalá que no, que exista, hay un futuro. Pero ¿qué mensaje nos dejarías, querido Eduardo? Pues sí, que efectivamente estamos en momentos históricos, aunque la palabra, de tan manida, de tan repetida, ya pierde su valor. Pero es cierto, estas semanas que vienen van a ser semanas muy interesantes porque estamos viendo cómo el ejército ucraniano se desbarata por momentos, el ejército ruso hay días que ha tomado 4 localidades y que hay zonas concretas y amplias del frente que sencillamente los ucranianos huyen porque no quieren morir, porque el sentido de supervivencia lo tiene todo ser humano y no quieren morir. Y ya no tienen, el ejército ucraniano no tiene como antes grupos, regimientos completos de soldados que se colocaban como lo que llaman regimientos o batallones de cierre, que consistía en disparar contra los que intentaban huir, cuando les caía encima lo que les caía, la artillería, la aviación, los drones, los misiles, el soldado a veces no aguanta y aparte no ve el sentido de morir allá, huye, y estos batallones de cierre se ocupaban de eliminarlos directamente, no había juicio. Esto ya no existe, porque las pérdidas son tan abrumadoras que ya ni esto ya existe, ¿no? Entonces vemos como el escenario se derrumba, la OTAN puede hacer todavía muchísimo mal y puede hacer todavía el mal superior directamente atacar a Rusia, que esto no es descartable tampoco, directamente, aunque ya no sabemos ya más qué poder hacer, pues sabemos que hay tropas de la OTAN en el caldero de Kursk, que veremos dentro de muy poco cómo Kursk se convierte en nuevamente se va a convertir en lo que fue en su momento en el año 44, la batalla del saliente de Kursk, que evidentemente fue la gran derrota del ejército alemán. No fue Stalingrado, fue Kursk, cuando realmente el ejército alemán queda absolutamente desangrado. Aquí vamos a ver lo mismo. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pero al mismo tiempo,
no sabemos qué va a ocurrir. Al mismo tiempo, se están dando las condiciones para una guerra regional muy amplia en todo Oriente Medio. Irán, Hezbollah, Yemen, las milicias pro-iraquíes que están bombardeando a los campamentos militares de Estados Unidos. Están esperando el momento para asestar al régimen de Israel un golpe durísimo. Y evidentemente esto va a provocar una ampliación de la guerra a un escenario todavía más amplio que Estados Unidos quiere y no quiere. No quiere porque sabe que puede perderla, pero quiere porque hay intereses económicos que empujan a una guerra de mayor conflicto. Así que realmente estamos en un momento de una crisis muy importante. Ya no hablemos de la crisis en Latinoamérica y no hablemos de la presión que intenta ejercer económica contra China. Ahora decía los últimos informes, acabo de ver hace unas horas, que las sanciones de Estados Unidos por los chips, que dejaba de vender chips y máquinas capaces de fabricarlos a los chinos, van a quedar en agua de borrajas porque los chinos ya están fabricando sus propios chips. Entonces, la carrera tecnológica la va a ganar también China, que por cierto tiene un satélite prodigio, un satélite cuántico, que no tiene todavía Estados Unidos ni ningún país occidental, ni siquiera Rusia. Un satélite cuántico que puede emitir, lo van a poner en órbita dentro de muy poco, y que se asegura que sus conexiones con la Tierra es un encriptonaje tal que es imposible de violar, ¿no? Es un adelanto tecnológico absolutamente brutal. Pero esto es una parte más del escenario, ¿no? De cómo Europa ya no es capaz tecnológicamente de superar a China, no es capaz de producir las herramientas de guerra que necesitan para abastecer Ucrania y no es capaz de, en este momento, ni siquiera de mantener quietas sus fábricas que se están yendo en Alemania, se están yendo las grandes industrias alemanas a China, a Estados Unidos o allá donde pueden encontrar una mayor rentabilidad económica, puesto que no tienen gas, que es la base de su producción. Así que, como refiero, estamos viendo un escenario muy interesante donde, como decía Gramsci, hay entre el mundo que nace, el mundo de los BRICS, el mundo que muere, el mundo unipolar de Estados Unidos, en medio de ese nacimiento y de esa muerte, nacen los monstruos. Y Zelensky y Netanyahu son los monstruos de nuestro tiempo. Así es. Zelensky, Netanyahu, esperemos Kamala Harris no corone esa liga, ¿no? De personajes nefastos para la humanidad, ¿no? Yo le tengo mucha, así lo digo abiertamente, tengo algo llamado intuición y Kamala Harris no me da buena espina, la verdad. No me da buena espina, no tengo por qué negarlo, es lo que pienso, pero en fin, el futuro se definirá en las próximas semanas. Eduardo, yo te agradezco por haber estado en esta conversación con nosotros. Siempre es un lujo tenerte, lo digo, lo remarco, es un placer conversar contigo y espero tenerte pronto en otro programa para seguir analizando la coyuntura, lo que va a pasar. El mundo está con la boca, si luego fuese el mundo estaría así, ¿no? Con una mirada de suspicacia, de asombro de lo que está ocurriendo. En fin, muchas gracias Eduardo por acompañarnos. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta la próxima.